De Cristo Jesús. Amén. Ok, la verdad acerca del santuario. Regresando a la reina. Voy. Voy a hacer una leve introducción para aquellos que no conozcan mucho acerca del santuario. ¿Ok? El santuario, Dios le dio a Moisés para que hiciera este santuario para que Dios pudiera habitar en medio del pueblo. ¿Ok? Y entonces el sumo sacerdote diariamente, todos los días, él entraba al santuario, ¿ok? Para hacer sacrificio, ya sea de ofrenda, agradecimiento, perdón de pecado, para diferentes funciones. Pero vamos a hablar específicamente en esta función de interceder y de perdón de pecado. Es lo que vamos a enfocarnos hoy, ¿ok? Ok, venía el sumo sacerdote con sus vestiduras, lo vamos a ver más claro más adelante, pero quería esta vista porque se ve todo el panorama. Entonces venía el sumo sacerdote aquí al altar del holocausto. El corderito no era sacrificado dentro del templo ni en los atrios, era a la puerta. ¿Ok? Anoten ese detalle. Sí, a veces en una clase, bien importante. El cordero era sacrificado fuera, en la puerta del santuario. No en esta puerta del santuario, el templo, sino en los atrios, afuera. ¿Entienden? Ok. Una vez que el corderito era degollado, y cuando era degollado, antes de ser degollado, antes de ser sacrificado, el pecador ponía sus manos sobre la oveja, transfiriendo su pecado sobre esa ovejita, cuya oveja, hay unas cualificaciones, tenía que ser perfecta, sin mancha y de un año. Anotemos otra vez: perfecta, sin mancha y de un año. ¿Ok? Bueno, estamos todos, ¿verdad? Entonces, era el pecado se transfería a la oveja, y al ser transferida a la oveja, entonces se degollaba la oveja, y esa sangre, el sacerdote tenía abajo un envase para cargar la sangre tan pronto saliera del cordero, y esa sangre la tomaba en ese recipiente, y entonces, una vez llenada la medida que se necesitaba para el santuario, se cargaba en ese envase, y el cordero era llevado a este altar del holocausto, y allí era consumida la ofrenda. ¿Ok? Anoten: el altar del holocausto, la ofrenda, el cordero, era consumido ahí. Hay otras funciones, pero vamos a enfocarnos en esta nada más, ¿ok? ¿De cuál parte? La de que el cordero era puesto en el altar del holocausto y era consumida la ofrenda por el fuego. La consumía, la quemaba. ¿Ok? La sangre que quedaba en el recipiente del corderito, con esa, el sumo sacerdote cogía, la vaciaba en otro recipiente y con su dedo rociaba sobre los cuernos del altar. ¿Ok? Era un rito. ¿Ok? Sobre los cuernos del altar, y el resto que no necesitaba era echado alrededor del altar del holocausto, representando, dejando de saber que la sangre de Cristo es
más que suficiente, que cubre de más, y era echado alrededor de ese altar del holocausto. Pero el sumo sacerdote tenía otra reserva. ¿Me están entendiendo, verdad? De un recipiente pasó a otro más pequeño, y lo que no hacía falta, porque había de más, era echado alrededor del altar del holocausto. ¿Ok? Después de eso, el sumo sacerdote pasaba al lavacro para limpiar sus ¿qué? Sus manos y sus pies para poder entrar al santuario. ¿Ok? El próximo mueble que vemos es el lavacro. Lavacro, como de lavar. Lavacro. ¿Estamos bien? Lavacro, como el de lavar. Lavacro. ¿Ok? Y ese lavacro ahí es donde el sacerdote se purificaba las manos y los pies. Y vamos a ver otra función que hace. Así es ese lavacro. Lo vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando del servicio continuo, del servicio diario en el santuario. ¿Ok? Acuérdense, pongan esta nota al principio: servicio continuo o servicio diario. Diario. Sí, donde empezaron a anotar, empezando, ¿sabes? Ponen arriba en la imagen, ponen servicio diario en el santuario o servicio continuo. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos claros? Perfecto. Entonces, una vez que el sacerdote se purificaba, se limpiaba, que no tenía ningún rastro de tierra o sangre en sus manos o en sus pies, el sacerdote entraba al santuario e iba directamente al altar del incienso con el otro recipiente que tenía de sangre y asperjaba sangre en los 4 cuernos del altar, ¿ok? En el altar de incienso. ¿Para qué? Para perdón de pecado. Y también asperjaba sobre las cortinas sangre. ¿Ok? Ya tenemos eso. Y este servicio se hacía continuamente. Continuamente. Todos los días. Ese es el servicio continuo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora. Dejen un espacio y escriban ahora el servicio anual. Servicio anual. O pueden poner también al lado en paréntesis, pongan Yom, se escribe Y-O-M, eso es en hebreo. Yom, Y-O-M, espacio, dejen un espacio después de escribir Yom y escriban Kippur, se escribe cada kiosco. Kiosco. Sí, kiosco. Cada kiosco, I latina, I de punto, P de Pablo, otra P de Pablo, U-R, Kippur. Yom Kippur significa día de expiación. ¿Okay? La traducción en español es el día de expiación. ¿Okay? Y el proceso es... ¿Ah? ¿Ya? Ok, tenía que decir que espérate porque estaba arriba. Okay. ¿Ya? Ok, avísame, usted para escribir. ¿Ok? Entonces, el proceso era el mismo, solo que llevaba más sacrificios. ¿Ok? Pero en ese detalle no vamos a entrar, solo vamos a hablar en este específico. El sumo sacerdote entraba todos los días con este vestuario que era la túnica blanca, encima de esa tenía un azul, encima de esa tenía otra de colores que tenía en el pecho, en el pectoral, las 12 piedras, creo que lo han visto y lo van a ver más adelante. Ese es el que se usaba diariamente, el servicio diario, se utilizaba ese. Una vez al año, en el día del Yom Kippur, que ya lo tienen anotado,
se utilizaban las vestiduras santas, que eran blanco completo, desde la cabeza hasta los pies. ¿Okay? Día de expiación, la ropa del sumo sacerdote era blanca completa. Ajá. El de lino, lo vamos a ver en la escritura. El cinturón blanco, la ropa interior del sumo sacerdote blanca. El sumo sacerdote tenía que purificarse, tenía que bañarse completo. Tenía que bañarse completo en el lavacro. Ok, anoten esa información. En el Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que bañarse completo para cuando entrara al santuario. ¿Ok? ¿Cuándo es que el sumo sacerdote se bañaba completo? En el día del Yom Kippur, en el lavacro, antes de entrar al santuario. Para hacer la expiación, esta nota es bien importante, para hacer la expiación del pueblo. Y vamos a ver más adelante que el sacerdote hacía dos expiaciones, una por él y su familia y otra por el pueblo. Individual. El Yom Kippur era para el pueblo todo. Correcto, la familia del sacerdote como quiera tiene que hacer su continuo. O sea, todos los días tiene que hacer su misma obra de intercesión. Pero específicamente el sumo sacerdote, como el sacerdote del pueblo y de su familia, tenía que hacer una ofrenda especial por él y su familia. Y entonces después salir afuera a purificarse para entonces hacer la expiación del pueblo en general. ¿Ok? Entonces él entraba al santuario y él purificaba cada mueble, purificaba el altar del holocausto, purificaba en el Yom Kippur se purificaba con sangre, pero también se purificaba con aceite. ¿Ok? Purificaba el lavacro, entraba con aceite, purificaba la mesa de los panes, ¿ok? Los 7 candeleros, el altar del incienso, y era cuando él pasaba del lugar santo al lugar más santo, o santo de los santos, al lugar santísimo. ¿Ok? Y era cuando él pasaba con las vestiduras blancas a lo último, para interceder por el pueblo, para el pueblo recibir el perdón de todos sus pecados que diariamente contaminaban el santuario. Y el santuario entonces se purificaba. Ahí está la respuesta. ¿Ok? ¿Entendimos ahora? Esa parte era la que él hacía una vez al año, pero la otra parte de afuera, eso lo tenía que hacer semanal. Diario. Todos los días. Todos los días, 2 veces al día. Los esenciales, los más importantes son los 2, en la mañana y en la tarde. ¿Ok? Ok. Entonces era purificado el santuario. ¿Entendimos ahí, verdad? Alessandra. Ok, vamos ahora a Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel. Daniel 8:14. Vamos ahora aquí. Dice Daniel 8:14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿qué santuario fue purificado? Y pongo la fecha del 1844 porque es un estudio que tenemos que viene antes de este, que es que te da la fecha que caemos a esa fecha del 1844. Se me toca a mí en ¿Qué se diciembre. le toca hablar de mí? Que lo voy a explicar un sábado de esto. ¿Ok? Pero pongo la pregunta.
porque va a ser contestada. Tengo un PowerPoint. ¿Ok? ¿Qué santuario fue purificado, de acuerdo a esta profecía de Daniel 8:14, para el 1844? Ahí vamos a buscarlo. Vamos a encontrar bíblicamente de que en el cielo hay un santuario. Ok, ¿será el santuario en la tierra? El santuario que está hablando este ángel diciéndole al otro ángel, un santo, perdón, diciéndole a este otro santo. ¿Será ese santuario, estará en la tierra? Vamos a ver la respuesta. Dice, no. ¿Por qué? Porque los romanos destruyeron el templo y no quedó sobre él, ¿qué? Piedra sobre piedra. Más añado adicional, acordémonos que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el santuario? Se rajó el velo, dejándonos saber que ya este santuario caducó. Punto importante, anotaron por ahí. ¿Será el santuario, será que este santuario está en la tierra? No. ¿Por qué? Fue destruido por los romanos, y mucho antes que fuera destruido por los romanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, por el medio, dejando saber que ya no hay más sacrificio que el ser humano haga de cordero, porque ya el verdadero cordero, ¿qué? Fue sacrificado. Muy buen punto importante, ¿verdad que sí? Próxima pregunta, porque está diciendo que y el santuario sería purificado. ¿Será que la tierra? ¿Será la tierra? ¿Será la tierra, clase? ¿La tierra, el santuario que sería purificado? No, ¿por qué? Porque la tierra nos dice la Biblia que es el estrado de sus pies, no el santuario. Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? No te está diciendo que la tierra es el santuario de Dios, sino es el estrado. ¿Ok? Estudiaremos hoy a cuál santuario se refieren estos dos santos y cómo comprobarlo con la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. 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 Vamos a verlo ahora. Ok, vamos a anotarlo, perdóname. Vamos a buscar Éxodo 25, 8 y 9. Notémonos. Éxodo 25, 8 y 9. Y bien interesante este versículo. ¿Ok? Dice, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Miren el detalle. Y haré un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Dios le va a mostrar algo, ¿verdad que sí? A Moisés. Exacto, le va a mostrar algo. Le va a mostrar un santuario. Le va a mostrar un santuario a Moisés. Y que lo hiciera conforme a como él se lo va a enseñar. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios le iba a mostrar un modelo de un santuario a Moisés para que él hiciera un diseño, un plano. ¿Estás entendiendo? Dios le va a enseñar el original. Entonces tú le vas a decir, mira, ¿tú ves eso? Tú vas a hacer una copia de esto. Tú vas a hacer un plano de esta estructura que yo te voy a enseñar, de este santuario que yo te voy a enseñar. Éxodo 25, 40. Y mira, y hazlo conforme al modelo, a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. Moisés vio un modelo, vio el original, y del original, Dios explicándole, él hizo ¿qué? El plan, hizo el diseño, y como Dios le estaba explicando para que lo hiciera, ese modelo de ese santuario terrenal. ¿Estamos viendo, verdad que sí? ¿Cuál fue ese santuario que Dios le mostró a Moisés?
Salmos 102, 18 y 20. 18 al 20. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que será creado alabará a Jehová, porque miró ¿de dónde? De lo alto, ¿en dónde? De su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. ¿Dónde está el santuario? En el cielo. Ya Dios tiene ¿qué? Un santuario. Para oír el gemido, mira qué interesante. Para oír el gemido ¿de quién? De los presos. Para soltar a los ¿qué? Sentenciados ¿a qué? Ajá. Bien interesante. El santuario. ¿Qué se hacía en el santuario? ¿Una obra de qué? De limpieza. Una obra de perdón. De arrepentimiento. Ajá. La persona se arrepentía y había un ¿qué? Un juicio. Y el salmista está diciendo que ¿qué? Que el santuario es para escuchar los gemidos de los presos del pecado, hacerlos libres. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. ¿Está eso bien interesante, verdad que sí? Próximo slide. Su santuario, el cual está en los cielos. ¿Cuál fue el santuario que Dios le mostró a Moisés? Su santuario, el cual está en los cielos. Y aquí vamos a la famosa cita de Hebreos 8, 1 y 2. Bien importante eso. Y una anotación en lo que, para que lo tengan en su mente, en lo que escriben está Hebreos 8, 1 y 2. Para negar la existencia del santuario tienen que sacar de la Biblia el libro de Hebreos. ¿Están entendiendo? Porque en los primeros capítulos del libro de Hebreos habla acerca de Jesús como que nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Ok? Hay un santuario en el cielo y Cristo está haciendo una obra. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Qué te está dando a saber? Que donde hay un santuario, hay un verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. En otras palabras, lo que hizo el hombre fue una copia de ese santuario para poder Dios habitar, tabernacular, como se dice en el original, estar en medio de su pueblo. Dios tiene un verdadero santuario, pero Dios quiere morar con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. Con nosotros, Dios. Eso es lo que significa. Y Dios, teniendo su santuario, quería estar con su pueblo. Y creó este plan de salvación profético como el ministerio del santuario, para poder habitar con su pueblo, para poder perdonar a su pueblo. Y estaba profetizando este plano, este santuario, estaba profetizando algo tan importante que lo vamos a descubrir en esta tarde. Próxima línea. ¿Quién? Porque dice, tenemos tal sumo sacerdote, pero no dice nombre. Tenemos tal sumo sacerdote, ¿ok? Sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Quién es este sumo sacerdote que está en el santuario verdadero, que está en el cielo? ¿Quién es? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Dice Hebreos 9, 24. ¿Ok? Busquemos Hebreos 9, 24. Dice, porque no entró ¿quién? Cristo en el santuario hecho de manos. Cristo no entró oficial en el santuario hecho de manos. Cristo entró a las sinagogas, que es una cosa, pero el santuario es otra. Cristo entró, dice, no al santuario terrenal,
sino entró, sino en el mismo cielo. Mira, bien interesante, figura del verdadero. El que estaba en la tierra, hecho en la tierra, era una figura, era un ejemplo del cual está, del real, del verdadero que levantó Dios y no el hombre. ¿Verdad que sí? Sino que el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, para interceder por nosotros. ¿Ok? Bien interesante este versículo. So, ¿quién es este sumo sacerdote? Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús no ofició en el santuario terrenal? Virgilio no conteste, de Lidia tampoco, de Alessandra tampoco. ¿Por qué Cristo no ofició en el santuario terrenal? Hermano, no conteste. ¿Por qué? Ajá. Exacto. ¿Él no vino para qué? Le diste, ahí está cerquita. ¿Está bien? Cuando él comenzaba eso de sacerdote era después de su muerte. Exacto. ¿Para qué vino a la tierra? Para morir. ¿Cómo qué? Para ser como cordero. Amén. Como cordero. The last slide. ¿Por qué Jesús no ofició en el santuario terrenal? Porque Jesús no ofició como sacerdote en la tierra, porque Él era la ofrenda. Aquí en la tierra, Él representó al Cordero. Y vamos a ver las citas. Próximo slide. Juan 1:29. Eso lo conocemos todos, ¿verdad que sí? El siguiente día vino Juan, vio a Juan, a Jesús, que venía donde él, y él dijo: he aquí quién, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la función del Cordero en el santuario? ¿Para perdón de qué? Amén. So Jesús cumplió ¿qué? Su misión en la profecía que hablaba de él. La profecía del santuario. ¿Ves qué interesante? Cómo los puntos se van enlazando uno a otro. Entonces, la pregunta que surge ahora: ¿qué hace Jesús entonces ahí en el santuario? Vamos a verlo. ¿Está gozando de la compañía y adoración de los ángeles? Próximo dice: ¿qué significado tienen estos versículos relativos al ministerio de Cristo en el santuario celestial si toda su obra fue acabada en la cruz? Muchas personas enseñan o piensan de que la obra de Cristo terminó todo en la cruz. Si miramos el mapa, ¿se acuerdan lo que vieron? El mapa del santuario. ¿Dónde era que moría el cordero? Fuera. Era el principio. ¿Me están entendiendo? So, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario es el principio de su ministerio. No la obra no acabó en la cruz, la obra comenzó en la cruz. Amén. Y Dios quiere terminar la obra en tu corazón. Amén. Amén. Hebreos 9:24, ya lo vimos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. So, como ya hemos hablado, Cristo ahora vino a hacer, o está haciendo ¿qué? En el cielo, una intercesión entre los pecadores y el Padre. Él unió el eslabón que se había desconectado. ¿Ok? Primera fase: Cristo como nuestro Cordero. Esa es la primera fase. ¿Pueden anotarlo? Primera fase: Cristo como nuestro Cordero. Anótenlo. Cristo como Cordero. Isaías 53, 6 al 12. Es interesante esta cita. Dice: todos nosotros nos descarriamos, ¿verdad que sí? Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Amén. Yo quiero ser parte de su generación. La generación que viene del Cordero. Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. ¿Por la rebelión de quién? De mi pueblo, de su propio pueblo. Fue que herido y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue que su muerte. ¿Por quién? José de Arimatea, ¿verdad que sí? Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Lo permitió, porque era parte del plan de salvación. Cristo murió, pagó el precio que nos tocaba a nosotros pagar. Pagó la muerte que a nosotros nos tocaba sufrir. Él lo pagó. Y Dios no va a tomar la muerte y la sangre de Jesús en vano. El Padre no va a tomar esa sangre en vano. De aquellos que rechacen esa sangre que Cristo derramó. Quiera Dios que nosotros no seamos uno de ellos, sino de aquellos que nos aferremos, confiemos en Cristo y nos entreguemos totalmente a Él. Y cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo y de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y llevó él el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Ajá. Dice, perdón que te interrumpa, el Espíritu nos decía que Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañado del apóstata. Dice que el propósito del plan de salvación es redimir la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Correcto. Estaba hablando ahí. Sí. Nunca, para Dios nunca hay un plan B. No sé si han escuchado, no, es que Dios tiene un plan B. No. Yo sabía, este es otro tema, pero yo sabía que alguien iba a caer. Yo sabía que la raza iba a caer. Y por algo estaba el plan de salvación puesto ya. Por eso Dios se agradó con la ofrenda de Abel. Correcto. Por el corderito que identificaba a Cristo. Correcto, correcto. Era una representación de lo que Cristo iba a pasar. Y la consecuencia de ello, ¿qué fue? Perdón de pecados para purificación del hombre caído. Próximo slide. So, vemos esta cita que vemos de esta primera fase, Cristo como nuestro Cordero. Próxima cita, ya la hemos visto. Juan 1:29 que dice, es aquí el Cordero de Dios, ¿verdad que sí? Que quita el pecado del mundo. Nuevamente una cita enseñando que Cristo es el Cordero. En Apocalipsis 13:8 nos dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Verdad que estoy hablando de quién? Jesús, el cual fue inmolado. Lo que Vladimir está hablando. ¿Ok? La misma palabra nos está dejando saber. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Próxima cita. Vemos ahora aquí en Levítico 16:21. Levítico 16:21. Aquí está diciendo cómo el pecado pasaba al Cordero. ¿Verdad que sí?
Dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Ya aquí estamos hablando acerca de el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Ok? El sumo sacerdote Aarón ponía sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, vivo, tenía que estar vivo, no muerto, tenía que estar vivo, ¿verdad que sí? Y confesará sobre él todas las iniquidades, todas, no algunas, todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado a esto. Estamos viendo cómo los pecados serán transferidos a ese macho cabrío. ¿Ok? Próxima línea. Aquí vemos cómo el pecado transfería sus pecados al cordero. Y tal y como vimos en Isaías que pasó con Jesús, sin pecado, sin culpa, al igual que el cordero, tenía que ser perfecto y sin mancha. Cargó nuestros pecados para poder nosotros tener acceso al Padre por medio del sacrificio y la sangre de Cristo. ¿Bien? Ahora vamos, segunda fase. Estamos aquí en el altar de ¿qué? Del holocausto, donde se ponía la ofrenda, ¿verdad que sí? Y era consumida por el fuego. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba ¿qué? Consumado, para que se ¿qué? Para que la escritura se ¿qué? Se cumpliese. ¿Se acuerdan del tema que dijo Mario? Que Jesús cumplió toda la profecía. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, ya todo había terminado, ¿qué hace el altar del holocausto? ¿Consume qué? El sacrificio. La ofrenda. El sacrificio. ¿Verdad que sí? Todo estaba consumado para que la escritura se cumpliese. Dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y puesta sobre un hisopo, se la acercaron a la boca, y cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó su aliento, su espíritu. Cristo en el altar del holocausto. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Queda consumido. Ese consumado es. ¿Ok? Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o en nueva vida, en otra traducción. Jesús le dijo, no me toques, porque aún en Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, aquí a María Magdalena, porque quería abrazar a Jesús cuando lo vio que había resucitado. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó glorificado. No podía ser contaminado por hombres de pecado. Solo no me toques aún. Porque tenía que presentarse al Padre como sacrificio puro y limpio. Como el bautismo, cuando tú bajas en las aguas bautismales, tú mueres al viejo hombre, y cuando subes, resucitaste. Se supone que hayamos resucitado glorificados. Una nueva persona. Una nueva criatura. Y como el sumo sacerdote, en el día de expiación, se bañaba y se purificaba en el santuario antes de oficiar como sumo sacerdote, ¿ok?
Cristo, cuando murió, se hundió en las aguas y resucitó, glorificado. Fue al Padre. El Padre le dijo, la ofrenda es aceptada. Jesús le dijo, voy a bajar con mis hermanos. Voy a estar 40 días y vuelvo otra vez. Y eso fue lo que pasó. Jesús fue al Padre. El Padre aceptó la ofrenda y después estuvo 40 días, ¿verdad que sí? Con los discípulos. Y vamos a ver un punto bien interesante en esto, ¿ok? Pero lo voy a dejar hasta ahí. Cristo en el lavacro, ¿pero otra vez? Cuando muere y es resucitado, ¿verdad que sí? Segunda fase ahora. No. Segunda fase. Cristo como ¿qué? Sumo sacerdote. Puse esas dos fotos para que compararan a Aarón con Jesús. Después que Jesús ascendió al cielo, comenzó su obra de sacerdocio. Ya vimos, ¿verdad que sí? En Hebreos 8, 1 y 2. Y en Hebreos 9, 24, ¿verdad que dice que no tenemos otro sumo sacerdote? Y entonces en Hebreos 29 nos dice que Cristo entró, ¿verdad que sí? Al santuario celestial para interceder por nosotros. O Pablo ya nos está dejando saber que Cristo está oficiando como sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Ahora, antes de que el sumo sacerdote comenzara a oficiar como sumo sacerdote, tenía que pasar por el rito de ¿qué? De ungimiento. Esto es bien interesante, bien importante. Cuando el santuario fue purificado, la primera purificación, cuando se hizo todo el santuario, Moisés fue el que purificó el santuario. Purificó los muebles, tanto de afuera como adentro, y también en el lugar santísimo. La presencia de Dios bajó, Moisés salió, y entonces tocaba ungir a Aarón como ¿qué? Como sumo sacerdote, ¿ok? Escogido por Dios. Jesús, mira cómo lo puse, cumplirá 3 ungimientos. El primero ya lo cumplió, lo vamos a estudiar, que fue a través de ¿qué? De su primer bautismo, ¿verdad que sí? Cuando Juan lo bautizó. Vamos a buscarlo rapidito. Dale, Valerie. Lucas 3, 21 al 23. Y alguien que me lo lea, por favor. No lo tengo escrito en la pantalla. Lucas 3, 21 al 23. Y entonces aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Eli. Ok, vemos aquí que Jesús, ¿qué? Cuando fue bautizado, ¿qué fue lo que sucedió? Descendió del cielo en forma visual, corporal, el Espíritu Santo como forma de paloma, ¿verdad que sí? Y salió del cielo una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, ¿verdad que sí? Vemos la deidad, Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Pero un punto muy interesante es que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. En Conflicto de los Siglos, página 373. Conflicto de los Siglos, página 373. Nos dice así: entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Y comenzó su ministerio.
La primera unción que recibió Jesucristo fue con Juan el Bautista. La segunda, vamos a ver cuándo es la segunda. Vamos a ver. Dice, celebrarás, Éxodo, apúntalo. Celebrarás las fiestas del Pentecostés. Es decir, la de las primicias de la siega del trigo y también la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante del Señor Jehová Dios de Israel. Próximo slide. Se encuentra en Deuteronomio 16. Dice, 3 veces al año se presentará todo hombre tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él haya escogido, en la fiesta de los panes sin levadura, mejor conocido como la Pascua, en la fiesta, la segunda, del Pentecostés, que son las fiestas también de las semanas, como se conocen, y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahí está visualizado, ¿ves? La Pascua, cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad que sí? Murió entre las 2 tardes. Que la Pascua del Cordero se sacrificaba, el Cordero de la Pascua se sacrificaba entre las 2 tardes, que es a las 3 de la tarde, entre la puesta del sol y la tarde de las 12 del mediodía. Se sacrificaba el Cordero, el sábado se comían panes sin levaduras y el domingo era la fiesta de las primicias. Esas 3 ceremonias se celebraban corridas. Después de esa ceremonia estaban los 50 días. Sí, la fiesta de los 50 o 49 días, que era la fiesta del Pentecostés. Y vamos a ver por qué Jesús estuvo ¿cuánto? Resucitó el domingo, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces estuvo con los discípulos ¿cuántos días? 40 días. Y quedando 10 días para el Pentecostés, ¿verdad que sí? Jesús subió al cielo. Jesús subió al cielo 10 días antes del Pentecostés. Vimos que Jesús fue bautizado una vez y el Espíritu Santo descendió. Ahora Jesús está como sube al cielo como sumo sacerdote. Y vemos que el sumo sacerdote también, para comenzar su sacerdocio, es que ungido. Dale 3 veces, Valeria. Eso es lo que hemos estado hablando otra vez. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en la tierra aquí, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Como vimos, la paloma se sentó sobre Jesús. Estas mismas lenguas de fuego se asentaron sobre aquellos que estaban allí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Próxima línea. Aquí ya Pablo está diciendo que tenemos a Jesús como sumo sacerdote en hebreo. Vamos a ver qué pasó en este momento cuando 10 días después que Jesús subió al cielo. ¿Por qué el Espíritu Santo descendió? Y aquí está la respuesta. En Hechos de los Apóstoles, página 31, dice: es necesario que yo vaya, había dicho Cristo a sus discípulos, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os le enviaré. Pero cuando viniere el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de sus seguidores, de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida.
habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la oración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia de adoración de los ángeles a Cristo, cuando entró en los portales celestiales, tan pronto esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria, que había tenido desde un principio de la eternidad con su Padre. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado ¿qué? Su ministerio celestial. Jesús había sido ¿qué? Bautizado, ¿verdad que sí? Con el Espíritu Santo, comenzando la ceremonia del ungimiento. Todo lo que sucede en el cielo tiene su reflejo aquí en la tierra. ¿Okay? Esta cita nos deja saber que Cristo, cuando fue entronizado, y van a ver el enlace ahora en los postreros días, ¿verdad que sí? Porque el Pentecostés fue un ejemplo, ¿verdad que sí? De lo que va a venir en nuestros días, ¿verdad que sí? Y vamos a ver el enlace bíblicamente ahora. Iniciando su ministerio celestial, de acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey, Jesús está en el santuario como sacerdote y como rey. Había recibido toda la autoridad del cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Bien clara la cita, ¿verdad que sí? No hay duda. Cristo después, por eso es que la fiesta de Pentecostés marca un tiempo. Y era el Pentecostés, y su cumplimiento literal iba a ser 50 días después de que Jesús resucitara. Ese era el propósito de las fiestas, acordarle una profecía que iba a cumplirse sobre su pueblo. Y vemos aquí la primera unción como antes de su ministerio, la segunda unción como sumo sacerdote, y va a venir la ¿qué? La tercera unción. ¿Qué es lo que está sucediendo en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis? Le voy a dar un resumen. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, cuando Jesús termina el mensaje, en el capítulo 3 de las 7 iglesias, que termina con la Odisea, Jesús le dice a Juan, porque Juan se quedó maravillado con la visión, él estaba mirando los 7 candeleros, cuando Jesús le estaba hablando, y entonces mirando la visión, Jesús sube al otro departamento, y llama a Juan en el capítulo 4:1, dice, Juan, ven acá, sube acá, sube a este departamento, sube acá, y yo te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de esto. ¿Después de qué? Después de esa transición del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces comienza cuando Juan entra, sube y entra, lo primero que él ve es el trono de Dios. Y el capítulo es bien interesante, porque el capítulo 4 y 5 te explica cómo se ve el lugar santísimo, cómo se ve el trono de Dios, los ángeles que le adoran y todo eso bien bonito que se ve. Pero hay un detalle bien importante, y es que vamos a marcar ahora. En lo último del capítulo 4 y 5, ¿vale? Del 8 al 11, nos da este detalle. Acuérdense que en el Pentecostés, Jesús fue, cuando entró al cielo, fue entronizado y los ángeles le dieron ¿qué? Alabanza y gloria y honra, y entonces Jesús fue ungido como sumo sacerdote. ¿Y qué fue lo que pasó en la tierra? El Espíritu Santo se derramó. Miren ese orden. Ahora mira el orden que viene aquí en Apocalipsis capítulo 4. 4 del 8 al 11. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche diciendo ¿qué?
Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que eras y que es y que has de venir. Y cuando aquellos seres vivientes daban ¿qué? Gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban, ¿verdad que sí? Y delante de él, ¿qué? Ponían sus coronas. Me perdí. Y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Aquí vemos que una adoración, tanto el Padre como Jesús, lo vamos a ver en capítulo 5. Como creador también. Ajá. Adoración al creador. Correcto, y Jesús fue el creador también. ¿Qué está pasando en el final del capítulo 4? ¿Una qué? Una adoración. ¿Qué pasó en el Pentecostés antes que se derramara el Espíritu Santo sobre los 120? Una adoración. Testimonios selectos. Tomo 1. Dice, página 100. Jesús estaba revestido de sus vestiduras sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando sus manos exclamó con voz de profunda piedad. Jesús está en el santuario intercediendo, ¿verdad que sí? Diciendo: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que ¿de dónde? De Dios, sentado en el gran trono blanco, salía ¿qué? Una luz ¿qué? Refulgente, que derramaba sus rayos ¿sobre quién? Jesús. ¿Qué está hablando aquí? ¿Verdad que se parece al ungimiento del Pentecostés? ¿Verdad que se parece cuando Jesús se levantó de las aguas del bautismo, que se posó sobre él, que se derramó sobre él? El Espíritu Santo. Aquí está hablando del tercer bautismo de Jesús. ¿Y qué va a pasar? Mira qué lindo. Después de que Jesús fue, esa luz que salió del Padre, rodeó a Jesús, se derramó sobre Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús mismo para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor de que cumplir en la tierra, tremolando, moviendo algo de arriba para abajo, ¿verdad que sí? Cuando tú ponchas algo, ¿cuál es el movimiento tuyo? Eso es lo que hacía el ángel. Sellando. Clamó en alta voz diciendo: deteneos, 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 hasta que los siervos de Dios estén ¿qué? Sellados en su frente. Cuando Cristo sea bautizado por última vez con el Espíritu Santo, su pueblo va a ser bautizado nuevamente, como en el Pentecostés. Así nosotros vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y ese va a ser el último bautismo. ¿Ok? Y vemos en Apocalipsis 7, que solo estudiamos, ¿verdad que sí? Estudiamos ese tema hace 2 sábados atrás, el tema de los 144.000, ¿verdad que sí? Los que son bautizados por ese gran bautismo que comienza primero por la casa de Dios. Y ese tema ya lo hablamos, ya lo discutimos. Solo 3 bautismos, ¿vale? Es Jesús antes de comenzar su ministerio, Jesús antes de comenzar su ministerio como sumo sacerdote, y Jesús antes de dar la última amonestación al mundo que perece. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para recibir ese sellamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta es la importancia del santuario, su orden. Y muchos puntos más que habla el santuario. Vemos a Cristo cuando empezando el Apocalipsis capítulo 1, vemos a Cristo ¿dónde? En el lugar santo, porque Juan se vira cuando escucha la voz. Apocalipsis 1, 12 y 13, Juan se vira y lo primero que él ve es los 7 candeleros. Mira, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está hablando aquí de qué habitación del santuario.
está hablando del lugar santo donde se encontraban los 7 candeleros. Y si nos acordamos, Dios le dijo a Moisés, haz un santuario de acuerdo con el cual yo te mostré en el monte. En el santuario celestial hay un candelero. Y Jesús, en la revelación de Apocalipsis, Juan está en visión en el lugar santo. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Conflicto de los siglos, página 19, capítulo 19. Así como en el santuario terrenal habían 2 compartimientos, el santo y el santísimo, así hay 2 lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contiene la ley de Dios, y el altar de incienso y otros utensilios de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, también tiene su contraparte en el santuario de arriba, el santuario celestial. En esta visión, ¿la visión de quién? De Juan, ¿verdad que sí? En el Apocalipsis. En esta visión se le permitió al apóstol Juan entrar en el cielo y allí él contempló el candelero o el candelabro, el altar de incienso, y cuando el templo de Dios fue abierto, vio el arca del pacto. Muebles que nos hablan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, del santuario terrenal. Juan está en visión en el templo de Dios. La función del sacerdote en el Yom Kippur o en el día de expiación. Levíticos 16, 4 y 17 nos dicen su vestimenta, cómo estaba vestido el sumo sacerdote. Su vestidura, su túnica santa de lino, sobre su carne tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá un cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua y luego se vestirá. Se lava primero y se viste después, ¿verdad que sí? Luego se vestirá con ellas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de la congregación cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Ok? Lo que está diciendo ahorita, que van a ver más grande. La ropa que el sumo sacerdote utilizaba en el servicio diario o continuo era esta: blanco, azul, el efod azul, pectoral, el urim y tumim y la mitra. Esa es la ropa que él usaba diariamente. Pero anual, el Yom Kippur, él utilizaba la vestidura santa, que era todo vestido de blanco. Y cuando vemos en el capítulo 1 de Juan, de Apocalipsis, Juan, cuando ve a Jesús, lo ve con unas vestiduras que le llegan hasta los pies y ceñido por el pecho un cinto de oro. No ve, vale para atrás, no ve un pectoral, no ve nada azul, sino un solo vestido, el cual había un solo vestido, dale para frente a Alexandra, un solo vestido para el servicio anual. Ahora le hago una pregunta, Alexandra. Jesús estaba en Testimonios Selectos, página 100. Jesús estaba revestido de sus vestiduras sacerdotales. Y esta cita ya la vimos. Miró compasivamente al pueblo remanente. Le está diciendo que Cristo tenía aún, antes del pueblo ser sellado, la casa de Dios todavía estaba en el santuario con sus ropas sacerdotales. ¿Con qué vestiduras estaba vestido Jesús? ¿Estaba vestida con esta o estaba vestida con esta? Punto bien interesante, porque hay muchas fotos así. Pero este es un servicio diario. Y dice la palabra que Jesús entró una sola vez y por una sola vez entrará. Y en el Yom Kippur era una sola vez y una vez sola vez al año se hacía. Esta es una forma incorrecta
una forma incorrecta de representar a Jesús en el lugar santísimo. Los añado de que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no usaba estas vestiduras, usaba las vestiduras santas, que era blanca completa, de lino completo. ¿Ok? So, no se confunda cuando vean imágenes así, así. Los pintores, pues, no, o sea, la mayoría no conocen esta verdad, pero a veces al ver muchas cosas de una misma forma, como que nuestra mente automáticamente se programa, como que eso va a ser así. Pero este es otro tema. Ok, ¿cuál es la ropa, vestidura correcta? Esta vestidura en blanco, ¿ok? Porque según Levíticos 4:17, dice que se vestía la túnica santa de lino y sobre su carne teñida con calzoncillos de lino, y se ceñía en el cinto, un cinto de lino, y con una mitra de lino cubrirá. Son las santas vestiduras. Estas vestiduras son las que se usaban para el día de expiación, día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario, y Cristo entró en el lugar santísimo para purificar el último departamento del santuario celestial, que nos habla en Daniel 8:14. ¿Ok? Cristo y la purificación del santuario por el pecado del pueblo. Y aquí vemos la misma cita otra vez. ¿Ok? Dice, y lo santificará de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Hablando del ejemplo, el tipo de Levíticos. La obra de expiación era una obra de juicio. Había dos expiaciones. La individual, que eran todos los días, de continuo, y era la colectiva, la que se celebraba una vez al año, que es el Yom Kippur. Ajá, estaba tocando. Levítico 16:17. Dice, ningún hombre entrará en el tabernáculo de la congregación cuando él entrare a hacer reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. El pueblo de Dios quedaba limpio. Este es un punto bien importante. El pueblo de Dios quedaba limpio de todos sus pecados después de la obra de expiación, de juicio, no antes. Estamos viendo eso, ¿verdad? ¿Cuándo es que nuestros pecados son echados al fondo de la mar? Después de la obra de expiación. En el libro se escribe perdón, perdonado. Cuando se termine la obra de expiación, esos pecados, como eran transferidos a aquel macho cabrío que representa a Satanás, cuando él vaya a recibir todos esos pecados que hizo caer al pueblo de Dios, van a caer, los registros van a ser limpios y van a caer todos esos pecados sobre Satanás. Pero ahora nuestros pecados están escritos perdonado, perdonado, perdonado. Para cuando llegue el fin de la obra de expiación, sean borrados, echados al fondo de la mar, echados sobre Satanás, y Satanás pagará los pecados de aquellos que sean salvos. ¿Ok? Porque ustedes creen que Satanás quiere engañar a todo el mundo y quiere que todo el mundo se pierda. Porque una alma que se pierda es un peso menos que él tiene en sus espaldas. Porque el que se pierde paga por su pecado. Pero el que se
salva, Satanás paga el precio por el que se salvó. ¿Ok? Levítico 16, 30 y 34. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí te lo está diciendo Levítico. Cuando los pecados del pueblo eran limpios, eran borrados. No era en el continuo, pero sí el continuo tenía que hacerse para ser llevados y presentados y ser perdonados. Pero esos pecados iban a ser borrados en este día de la reconciliación, en el día del Yom Kippur, en el día del juicio. ¿Ok? Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Y Moisés lo hizo conforme como Jehová le mandó. ¿Cuándo fue que Cristo comenzó la obra de expiación? En el 1844, cuando el santuario sería purificado. ¿Ok? ¿Dónde en la Biblia nos enseña que Jesús pasó del lugar santo al santísimo? Si quieren anoten estas. ¿Dónde la Biblia nos enseña que Jesús pasó del lugar santo al santísimo? En Apocalipsis 1, 2 y 13 nos enseña que Jesús está en el lugar santo. En Apocalipsis 3, 7 nos enseña que Jesús abre la puerta del lugar santísimo. Dice que esta es la puerta que yo abro y nadie cierra y cierra y nadie abre. Está hablando de esa puerta del lugar santísimo. Y en Apocalipsis 4, del 1 al 5, es cuando Jesús ya ha pasado y le dice a Juan, sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que han de suceder. ¿Verdad que sí? Ahí están esos 3 versículos que nos enseñan de que Jesús, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y la última fase de la purificación del santuario, esta es la tercera y última, Levíticos 16, 20 al 22. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario, cuando termine de expiar todo, y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar al macho cabrío vivo, al otro que había sido seleccionado para que representara a Azazel, que es Satanás, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Levítico 16, 20 al 22. Asimismo, Cristo hará en la purificación del santuario celestial, cuando Él termine de interceder por su pueblo, cuando Él termine la obra de intercesión. Cristo en su santuario, página 118. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la expiación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin relación ya con el pecado, y para salvar, para bendecir con su vida eterna a su pueblo que lo espera. Así como el sacerdote, al quitar los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío, emisario, así también Cristo colocará todos esos pecados sobre Satanás, en el originador e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Así también Satanás, cargando con la culpa de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, porque quedará destruida con la copa de ira de Dios, y todos los habitantes de la tierra morirán. Porque en el milenio los únicos que estarán vivos estarán en el cielo. Satanás estará aquí en tierra desolada. Finalmente sufrirá la eterna penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado
y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Ok, dale para atrás. Aquí en estos dos, Apocalipsis 11, 19 y Apocalipsis 15, 5 al 8, vemos cuando el santuario es purificado, el santuario celestial. En conclusión, la purificación del santuario que nos habla Daniel 8, 14, nos está dejando saber que Cristo estaba purificando el primer departamento del santuario, a Daniel en el lugar santo, y que iba a comenzar su obra de expiación por su pueblo en el segundo departamento, que lo vemos con Juan en el lugar santísimo, para limpiar los pecados del pueblo, para que ellos sean puros y echar los pecados de Satanás a Satanás, para purificar el lugar santísimo y buscar así a su pueblo, como vemos en Hebreos 9, 23 al 28. En el libro de Daniel podemos ver lo que ocurre en el lugar santo, y en el libro de Juan podemos ver lo que ocurre en el lugar santísimo. Si miramos bien los libros de Daniel, el libro de Daniel, todo lo que nos habla es, el 90% que nos habla es lo que ocurre dentro del mensaje de las 7 iglesias, ¿verdad que sí? Todo lo que ocurre, la primera bestia, segunda bestia, todo eso. Entonces un poquito por ciento, el 10% nada más nos manda al futuro, donde en el futuro encontramos el enlace con Juan. Y Juan, el 90% de la visión que él está recibiendo, todo lo que recibe está en el qué, porque Jesús le dice, sube acá y yo te voy a mostrar lo que ha de suceder después de esto. O sea, en el lugar santísimo, en el lugar cuando Jesús esté como sumo sacerdote oficiando la última fase del plan de salvación. ¿Ok? So, en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos aquí a Daniel, y en el Nuevo Testamento vemos aquí a Juan. Por eso es que Dios nos aconseja que estudiemos estos temas, estos 3 temas bien importantes. El santuario, la función del santuario. Nos recomienda que estudiemos el libro de Daniel y que estudiemos también el libro de ¿qué? De Apocalipsis, ¿verdad que sí? Porque estos 3 temas nos revelan el orden de los acontecimientos y cuándo es que ocurren, para así no ser engañados. Estos 3, el santuario es un mapa de las cosas que han de suceder y cuándo van a suceder. Y ahora estamos en la última fase donde Cristo está intercediendo por nosotros, y después de esto no hay más oportunidad. La oportunidad es hoy. Depende de ti y de mí si vamos a aprovechar esa oportunidad que Dios nos ha dado. Con la ayuda de Dios vamos a poder entender este precioso mapa que nos fue dado. ¿Cuántos realmente quieren entender la totalidad del santuario? Amén. Tuvimos un vistazo por encima, pero Dios quiere que nosotros nos aferremos a su palabra y comprendamos estas preciosas verdades para nuestros tiempos. Que el Señor les bendiga. Amén. En medio de esa vibración. Terminamos aquí. Maranata, el 3 de julio, página 198. En el futuro surgirán engaños de toda clase. Para que sepan cuán importante es el santuario. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitaremos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos sólidas columnas para el edificio. Ni un alfiler ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. Amén. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina que no existe santuario. ¿Ok? Un ataque directo al santuario, en otras palabras, que no existe uno en el cielo. Ese es el ataque del enemigo. Este es uno de los puntos en que algunos se apartarán de la fe. Vemos la urgencia
Y no se desesperen. El Señor le da luz a aquellos humildes que lo busquen, ¿verdad que sí? Este es un tesoro escondido. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que orar, tenemos que ayunar, porque entonces ahí es cuando el Señor da de su sabiduría y nos las imparte. Esto no es para los teólogos tremendos, esto no es solamente para los que estudien, no, la palabra de Dios es para todo aquel que quiera ser siervo de Dios, que se entregue al Señor, entonces el Señor le imparte luz. Por eso que hay muchos teólogos que no creen ni en Dios. Bueno, no teólogos, sino hay muchos hombres inteligentes en el mundo que no creen en Dios. Entonces, pero ese hombre es tan inteligente y no cree en Dios. Ese hombre es tan inteligente y no entiende tan clarito esto y esto y esto y esto. Y yo que no fui ni al colegio, entiendo estas cosas, porque estas cosas son espirituales. Y solamente el Espíritu Santo te va a hacer entender. ¿Verdad que sí? Hermano, todo lo que nosotros hemos dado hasta el momento son nuestros pilares. ¿Ok? Es la razón por la cual nosotros somos adventistas del séptimo día. Estos mensajes tienen que darse no solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera. Eso es bien importante. Hay ya un ataque directo al santuario. ¿Ok? Dentro de nuestra iglesia. Por eso hay que saber. Por eso hay que saber las cosas, ¿verdad? No solamente que hay que existió cuando Moisés estuvo aquí en la tierra, sino que hay uno en el cielo, que Jesús está haciendo con nosotros, por nosotros ahora mismo. Eso es lo que quiere decir la verdad presente. Cristo presente, lo que Cristo está haciendo por nosotros ahora mismo. ¿Qué está haciendo, hermanos? Intercediendo por nosotros. ¿Ok? La última fase ya no queda más, como dijo José Félix. Aunque canse, traten de, ¿verdad? Porque es una disciplina. Traten de disciplinarse para poder poquito a poco ir más tiempo en estudio. Porque tiene que llegar un momento en nuestra vida que es lo único que nosotros vamos a hacer en realidad. Como dice, ¿verdad? Eat, sleep. ¿Cómo dice? Eat, sleep. Y yo no sé si hay otra cosa que se dice, pero la cosa es comer y dormir. O sea, todo lo que nosotros hagamos, respirar. Drink. Ok, tenemos que respirar estos mensajes. Estos mensajes tienen que nosotros tenemos que estar todo el tiempo estudiando y buscando de la verdad y llevando de esto a otras personas, ¿ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. ¿Se puede terminar con una oración?